Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, faltan 3 minutos para las 5, esperamos esos 3 minutos. No. Ajustando el volumen, espero que me escuchen. Sí. Ok. Bueno, comenzamos, ya son las 5. Estábamos viendo metodología de la investigación, habíamos visto lo de observación, lo de las fuentes de información, bancos de información, y pedimos una tarea para ver lo del diseño, que es el plan de una investigación experimental. Aquí lo vamos a profundizar un poco. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya el diseño que dijimos que podía ser preexperimental, cuasi experimental o experimental, y que ya ustedes ya revisaron qué es cada uno de ellos, pues es muy importante plantear o revisar si se planteó bien el problema a investigar. Esto depende de lo que nosotros denominamos la definición operacional. Una definición operacional es una descripción que reúne las características necesarias y suficientes para el planteamiento de un problema. En este caso, por ejemplo, si tenemos una maceta, tierra, agua, sol o luz, entonces podemos considerar que podemos tener una planta. Entonces tenemos que describir cuáles son las características necesarias y suficientes para el planteamiento de un problema. En este ejemplo, por ejemplo, la maceta no es indispensable. Con que tengamos la tierra, el agua y la luz, pues podremos sembrar algo así, ¿no? Y la semilla, perdón, que se me olvidaba la semilla. Bueno, para el planteamiento del problema, necesitamos saber expresar la relación que existe entre dos o más variables. Cuando estamos hablando de una investigación experimental, debe de preferencia tenerse un referente real, es decir, que exista, que la podamos medir, que podamos cuantificar. Y, claro, de preferencia que se pueda observar en la realidad. Por ejemplo, problemas como la imaginación, como el pensamiento, el razonamiento, pues son difíciles de ver.
se tienen que expresar de otra forma, tal vez a través de dibujos, operaciones o instrumentos, ¿no? Bueno, en una investigación experimental siempre se plantean la relación entre dos o más variables y sus modalidades. Para esto tenemos que ver que las variables son características que vamos a manejar y son de dos tipos, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es una variable que es la que nos interesa manipular y la variable dependiente es donde vamos a ver el efecto de manejar esta variable. En el caso que nosotros actualmente tenemos como del famoso coronavirus, por ejemplo, nuestra variable independiente sería tener el virus en un laboratorio y, por ejemplo, aplicarle calor o frío y ver qué sucede con esto. Entonces, la variable dependiente sería observar qué sucede en el virus y la variable independiente sería la temperatura que estamos aplicándolo a ese virus, ¿no? Hay otras variables que hay que considerar que se llaman las variables extrañas. Las variables extrañas son variables que interfieren en nuestra investigación, pero que no las controlamos. Entonces, cuando hay muchísimas variables extrañas, pues nuestra investigación no sirve prácticamente. En este caso que les planteaba de la temperatura, si por ejemplo nosotros estamos en el desierto del Sahara y queremos aplicar temperatura al virus, pues tenemos que tener una temperatura ambiente que nos permita manipular la temperatura sobre el virus sin problema, porque entonces nos va a variar si la aplicamos en Alaska o la aplicamos en el desierto del Sahara, ¿no? Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque de esa manera los experimentos pueden ser exitosos dado que nosotros tenemos control sobre ellos. Un experimento es importante que se lleve dentro de un laboratorio, porque ahí podemos controlar todas las cosas, desde la humedad, el viento, la luz, la temperatura, etcétera. Pero algunas cosas como por ejemplo la sociedad, pues es difícil llevarla a un laboratorio. Sin embargo, hay experimentos que se han hecho con grupos de personas muy importantes. No sé si han visto la película que se llama El Experimento, que relata un estudio que se hizo verdaderamente en una universidad de Estados Unidos, ¿no? O sea, sí se trataron de recrear todas las condiciones que se tienen en un ambiente normal, aunque pues es complicado, ¿no? Bueno, en el diseño preexperimental vamos a revisar un poquito los diseños por si hay alguna duda. Si tienen alguna duda, igual me pueden interrumpir. El diseño preexperimental es aquel diseño en donde sí se miden perfectamente las variables, las tenemos muy definidas, se conocen las características definitorias del evento, pero no se conocen antecedentes o no podemos ver el pre, o sea que puede ser algo que nos invalide el experimento. Por ejemplo, llevo a un salón de clases a un perro, ¿sí? Entonces, algunos van a salir corriendo, otros van a tratar de acercarse, otros van a permanecer neutrales. En esta situación, yo sé que el perro afectó de alguna manera a la población del salón, pero no sé por qué unos se acercan, por qué otros se alejan, por qué otros gritan, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. En el diseño cuasi experimental es un diseño que generalmente contempla dos poblaciones o dos grupos. Se controla casi todo, pero el problema es que los sujetos no fueron elegidos al azar. Vamos a suponer, yo quiero saber el comportamiento de un grupo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y entonces me voy a la Facultad de Química. ¿Por qué? Porque pues ahí tengo facilidades. Entonces selecciona dos grupos de química. Eso no me está permitiendo que sea tanto al azar, ¿no? Porque estoy seleccionando a una población particular que se ubica en la Facultad de Química. Si yo quisiera hacerla más general, tendría que considerar al azar muchos estudiantes de las diferentes facultades. A menos que sea un problema específicamente de esa facultad, pues entonces sí correspondería y tendría que seleccionarlos al azar. Entonces aquí vemos un esquema en donde vemos el grupo experimental, por ejemplo, un programa de promoción, y vemos cómo afecta este programa que estamos implementando en ese grupo al grupo que se le aplicó. El grupo control es el grupo al que no se le aplican las condiciones, pero acuérdense que no están seleccionados al azar, ¿no? Entonces, no se le aplica la variable y entonces vemos qué sucede. ¿Por qué? Porque el tiempo en sí también nos da una variable que puede ser el tiempo, alguna situación así. Entonces aquí
hasta abajo podemos ver, se hace una valoración antes, o sea, cómo está la población antes. Al grupo experimental se le aplica la variable, al grupo control no se le aplica, esa es la intervención, y luego se evalúa qué pasó con los dos grupos que tenemos. El diseño experimental es el diseño más completo y hay muchos tipos, pero obviamente no los vamos a ver. Es el diseño en el que se controlan tanto los antecedentes del evento bajo estudio como la aplicación de las variables, o sea, es el que tiene más control. ¿Por qué? Porque los sujetos fueron seleccionados al azar. O sea, en este caso de la universidad que les decía, yo selecciono un alumno de conta, así que yo hago un como sorteo y selecciono por expedientes a un chico y que me sale que es de conta, otro que me sale que es de psicología, al otro que es de ciencias naturales, y así lo selecciono al azar. Entonces acá tenemos el mismo esquema, tenemos dos grupos igual, el control y el experimental. Al grupo experimental se le aplica el programa de promoción y medimos qué sucede. Y al grupo control no se le aplica el programa de promoción y vemos qué sucede. Acá la única diferencia es que los sujetos o el grupo fue seleccionado al azar, entonces nos da un mejor panorama de cómo se comportan las variables. Entonces, enfatizando, una investigación requiere de mucha dedicación y mucho esfuerzo para controlar todas las variables. Nutre a la ciencia y eso permite que la ciencia se desarrolle. Todas las ciencias, por lo tanto, requieren de investigación. Hay algunos chicos que luego dicen, no, yo cuando entro a la universidad, ya terminando, ay, nada más me falta terminar y ya no vuelvo a agarrar un libro. Pues no, es quedarse en el pasado, porque cada minuto cuenta para el desarrollo de investigaciones y que sepamos cómo se comporta el mundo científico, ¿no? La metodología permite que la investigación sea controlada rigurosamente. Es decir, hay que tener un método para que nosotros podamos tener claridad en lo que observamos. Cuando la investigación y la ciencia pues se relacionan, pues evidente permite el desarrollo, como les digo, de la ciencia, el avance científico, ¿no? Entonces, vamos a un punto. ¿Cómo se define la ciencia? La ciencia se define como un conjunto de conocimientos que son racionales, que son verificables y que son probados repetidamente para ver si siguen siendo de actualidad, ¿no? ¿Y cómo se obtienen estos conocimientos? Pues a través del método científico. ¿Y qué es el método científico? Bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Es un método sistemático que implica observación metódica, el razonamiento para deducir principios y leyes y busca explicar muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Acuérdense que en la sesión pasada hablábamos del conocimiento por sentido común, que es el que origina pues la curiosidad científica y por supuesto el desarrollo del conocimiento científico. Bueno, la ciencia se clasifica para su estudio. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, para su estudio, la ciencia se clasifica, bueno, hay muchas clasificaciones también, pero vamos a tomar nada más 3. Están diciendo que chequen el chat. ¿Por qué? Porque Liliana Merino tiene una duda. Ok. A ver, dime la duda. ¿Por qué no me la dices a través de la, pues de Dice, planteando el diseño cuasi experimental, podemos hacer el estudio con controles históricos, el cual consiste en comparar. Según el tipo de investigación que tengas. Acuérdate que si estamos hablando de una investigación experimental, estamos hablando de antecedentes científicos sobre el problema que vamos a observar. Ahora, si es una investigación histórica, lo que vamos a revisar son documentos que fundamenten las historias que tenemos, pues las descripciones que tenemos de algo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la Revolución Mexicana, no puedo aplicar un diseño cuasi experimental porque es un evento social que no se puede llevar al laboratorio. No sé si quedó así más o menos aclarado. ¿Sí o no? Acuérdense que también hay diferentes tipos de investigación y una investigación social puede ser histórica, puede ser cultural, etcétera, ¿no? Bueno, entonces continuamos.
la ciencia se puede clasificar en ciencias formales, que son las que prácticamente se derivan del razonamiento, ¿sí? Maestra, preguntan que entonces la tarea, ¿cómo es? Porque el coronavirus tiene muchas hipótesis. Pues por eso les dije que escogieran una. Que escogieran una pregunta que ustedes quisieran y les comenté también la vez pasada que la hipótesis, dijéramos, si ustedes dicen, ay, ya lo del coronavirus ya está de plano súper saturado, pues voy a pensar en otro problema, porque problemas de investigación hay N mil, ¿sí? Entonces, si ya no quieren hablar del coronavirus, pues hablen de lo que ustedes quieran, pero tiene muchas hipótesis. Efectivamente, un problema de investigación puede verse desde diferentes aristas y ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿sí? Si yo quiero observar el coronavirus, les dije, lo puedo observar desde el impacto social, lo puedo observar desde el tipo de virus que es, lo puedo observar desde cómo afecta a las personas y a qué tipo de personas afecta, etcétera. Entonces, depende de la pregunta que yo quiera hacer. ¿Ok? ¿Hay otra pregunta ahí? Maestra, ¿Sí? entonces, o sea, bueno, lo tenemos pensado hacer, bueno, nos había dicho que del coronavirus, pero ahí no tenemos el control de ninguna variable. ¿Cómo No, lo claro. haríamos? Nada más ejemplificando. Si yo tomo el diseño preexperimental, ¿cómo podría arreglar las variables para hacer, para contestar una pregunta que yo tengo? ¿Cómo sería si hago el cuasi experimental y cómo sería si hago el experimental? Claro, o sea, no es profundizar porque ni tienen ustedes, bueno, excepto los que ya llevaron metodología en la prepa, no tienen prácticamente cómo se plantea una hipótesis, cómo se plantea un procedimiento, etcétera, ¿no? Ah, ok. Entonces solo es, por ejemplo, ¿cómo haríamos nuestra investigación del coronavirus en cada uno de los 3 diseños? Exacto. Ah, es que pensamos que teníamos que hacer un diseño del coronavirus. No, no, Ah, imagínense. ok. Muchas gracias, maestra. Ok, de nada. Bueno, entonces, ¿otra duda? Bueno, entonces, como les digo, las ciencias formales se derivan del pensamiento, del razonamiento que tenemos y de ahí son estas ciencias como la lógica y las matemáticas que no tienen un correlato en la vida real, pues no las podemos tocar, ¿no? Las ciencias naturales, pues son aquellas que son derivadas de lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Y por eso tenemos la biología, la física, la geología, la química, la nutrición, etcétera, ¿no? Porque son ciencias que son tangibles, dijéramos, las podemos observar, ¿no? Y las ciencias sociales, pues prácticamente se ocupan de aspectos de grupos, de cultura, ¿no? ¿Qué sucede en México? ¿Qué sucede en los demás países, ¿no? Volvemos a tomar el tema de actualidad del coronavirus, ¿no? Algo que ha llamado muchísimo la atención en el mundo es la actitud de nuestro presidente, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo es posible que los mexicanos se quieran proteger del coronavirus con una estampita que dice detente? Bueno, pues no es la mayoría de los mexicanos, ¿no? Sin embargo, él está dando una imagen que parece que por cultura nosotros somos altamente religiosos y podemos pensar que eso nos va a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, eso hablo de, tal vez hay algún sociólogo que quiera venir a estudiar qué tantos creen en esta estrategia del presidente y qué tantos no creen, cómo se comporta la cultura, ¿no? Cómo se comportan las personas dependiendo de su psicología, ¿no? Eso es Coronavirus, man. pura cultura, ¿no? Prácticamente cultura, ¿ok? Si quieren hacer comentarios de esos, nada más apaguen su micrófono para que no interfiera con lo que estamos viendo. Bueno, la ciencia, obviamente, hemos enfatizado que necesita de un método, ¿sí? Y los métodos de la ciencia, pues, prácticamente son métodos que se refieren al método de investigación que se está generando, ¿no? Por ejemplo, los métodos de investigación de la ciencia pueden ser empírica o teórica. Y aquí está lo que venían comentando en un principio. Lo empírico es lo que podemos observar, lo que podemos ver en la naturaleza, lo que vemos por ahí, ¿no? Y lo teórico es lo que yo pienso que existe, por ejemplo, cuando estoy viendo un planeta a través de un observatorio, ¿sí? Y entonces yo digo, a ver, ¿por qué
hay elementos alrededor de este planeta que parecen dispararse hacia otros lados, ¿no? Y descubro que por ahí hay un elemento que se llama el agujero negro, y lo marco aquí porque no lo puedo ver, ¿no? Pero su comportamiento me dice que ahí está, ¿no? Entonces, parto de algo teórico y luego de lo empírico, de lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, los métodos de la ciencia en general, pues son de dos tipos, ¿no? Hablando de especificidad. Unos que son métodos que abordan todas las ciencias y otros que son específicos a ciertas ciencias. Bueno, vamos a revisarlos aquí. Bueno, pero entonces, ¿a qué se le llama metodología? Que es este apartado del PROPE, ¿no? La palabra metodología viene de una definición etimológica que separa método de logía. Es el tratado o estudio de los métodos. Prácticamente es una disciplina en donde nosotros podemos ver qué tantos métodos existen para abordar algún problema científico. Entonces, cuando tenemos un póster, vemos un póster de una investigación y vemos metodología y nos empiezan a decir, se utilizaron tantos sujetos y se les aplicó tal y tal, es erróneo, porque en ese póster lo único que se está viendo es el método y no estamos haciendo un estudio de los diferentes métodos existentes en ese estudio en particular. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta desde ahora, porque luego esos son errores que se transfieren hasta la tesis, ¿no? Bueno, ¿a qué se le llama método entonces? Etimológicamente viene de dos vocablos griegos, que uno es meta, que quiere decir hacia, y odos, camino. Es un camino a seguir mediante una serie de operaciones, técnicas, reglas, procedimientos que se plantean para llegar a un determinado objetivo. O sea, ¿por qué queremos investigar si podemos obtener azúcar de la remolacha o del betabel, ¿no? Bueno, pues tenemos que ponernos una serie de pasos para ver cómo podemos sintetizar ese elemento dulce de ese alimento, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, los tipos de métodos que existen son métodos generales y métodos específicos o particulares a cada disciplina científica. Disculpe, maestra. ¿Puedo hacer una pregunta? Lamento la interrupción. Estoy checando aquí en el chat a mis compañeros que tienen duda respecto todavía a la tarea. Entonces, ponen ¿Lo que... podemos dejar para el final? Ok. Para que así nos sigamos toda la exposición y entonces no nos distraigamos con eso. Excelente. ¿Vale? Bueno, entonces, los métodos específicos a cada ciencia pues van a estar determinados por la orientación que tiene esa ciencia. Por ejemplo, en nutrición hay un método que se llama el método antropométrico. Es nada más útil para la ciencia de la nutrición y para la antropología. Los demás no los utilizamos. Por ejemplo, la psicología no utiliza esos métodos, las matemáticas tampoco, etcétera. Pero los métodos generales sí. ¿Cuáles son los métodos generales? Pues estos prácticamente 6. Ya vimos observación, ya vimos experimentación con los diseños, y entonces nos vamos a concentrar en los métodos que nos faltan, que es la inducción y la deducción, y el análisis y la síntesis. ¿Qué es el método inductivo? El método inductivo es un razonamiento que va de lo particular a lo general. O sea, es uno de los más populares porque la ciencia siempre se está preguntando qué sucede con determinada cosa a partir de un elemento en particular, a partir de uno, ¿no? Entonces, de ese uno a veces se hacen generalizaciones que son válidas, pero a veces también nos llevan errores porque no podemos determinar que a partir de un elemento podamos generalizar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Si, por ejemplo, decimos, la plata se funde con el calor y el oro se funde con el calor, bueno, podemos inducir que todos los metales se funden con el calor, porque tanto la plata como el oro son metales, ¿no? Entonces, vean cómo de un elemento particular como la plata, otro elemento particular como el oro, llego a una generalización que me dice que todos los metales se funden con el calor. Bueno, el método inductivo parte de una idea, como todas las investigaciones,
se realiza una observación. Acuérdense que la observación sistemática o controlada de la ciencia siempre tiene un registro. Después se parte a la clasificación y a la comparación de esos datos que nos está dando el registro y hacemos una suposición con base en el contraste que hicimos de los datos y su análisis. Entonces ya podemos pasar a la siguiente parte, que es el planteamiento de la hipótesis, a la investigación o estudio o experimento ya sobre lo que habíamos estado viendo, ya la verificación de la hipótesis que nos va a llevar a decir esta hipótesis es válida, entonces podemos hacer una ley, podemos establecer un principio o podemos desarrollar una teoría. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo del procedimiento inductivo, ¿no? Este veterinario dice, a ver, ¿este perro tuvo un cambio de actitud? Sí. ¿Tiene un babeo abundante? Sí. ¿Y espumoso, no? ¿Tiene fobia al agua este perro? Sí. Entonces, estas 3 características me hacen pensar que posiblemente este perro tenga rabia. Entonces, vean cómo de características muy particulares nos llevan a una generalización que nos da prácticamente un diagnóstico. Ahora bien, ¿qué es el método deductivo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, ¿qué es el método deductivo? El método deductivo es otra forma de razonamiento que va de lo general a lo particular, es decir, estamos a la inversa, ¿no? El otro era de lo particular a lo general y el deductivo es de lo general a lo particular. Es decir, que de leyes, teorías o principios vamos a llegar a un hecho concreto. Bueno, puede usarse de 2 formas, de forma directa y de forma indirecta. O sea, el método deductivo puede ser de estas 2 formas. La forma directa es cuando partimos de un argumento o de un principio, de una premisa sólida, que no es contrastada para nada con otros. Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Los libros son cultura, en consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros. No estoy contrastando con nada, estoy a partir de un argumento dando una generalización. Acá tenemos otra. Los volcanes activos conllevan movimientos telúricos. Algunos países con volcanes deben entonces prevenir movimientos telúricos. Es decir, pues sabemos que los volcanes generan, cuando se están acomodando las placas tectónicas, generan terremotos. Entonces, si tenemos un volcán cerca, pues podemos suponer que va a haber movimientos telúricos, ¿no? O temblores. Bueno, ahora vamos a la forma indirecta del método deductivo. Aquí sí parte del contraste entre algunas premisas y es muy relacionado a lo que eran los silogismos. Los que llevaron lógica en la prepa, pues están más familiarizados con los silogismos que nos hablan de una premisa general que va derivándose en particulares hasta que llegan a un solo caso, ¿no? Entonces acá tenemos como ejemplo los marsupiales son mortales. Un canguro es un marsupial, por lo tanto un canguro es mortal. Entonces vean cómo de una generalización total llegamos a una conclusión única, ¿no? Bueno, del método deductivo se deriva también otro método que es el hipotético deductivo. Cuando estamos haciendo estas observaciones, surgen preguntas y entonces hacemos suposiciones. Entonces aquí tenemos un cuadro, ¿no? Que nos dice, tenemos una idea previa, hacemos algunas observaciones, registros, etcétera, y como somos científicos, vamos a tener conocimientos previos, investigados o fundamentados en las fuentes que ya les había comentado, ¿no? Principalmente fuentes primarias de investigación, fuentes primarias de información, perdón, ¿no? Y bueno, y también tenemos ideas de teorías, leyes o principios que nos hablan de esas observaciones que hemos hecho. Ahí planteamos una hipótesis, hacemos una predicción, o sea, y entonces llevamos a experimentación esto que nos está llamando la atención. Bueno, si nuestra hipótesis es aceptada, pues entonces hacemos más pruebas que nos llevan a otras hipótesis más elaboradas. Si nuestra hipótesis es rechazada, volvemos a las observaciones para ver si estuvo mal planteada la pregunta o si la observación no fue tan adecuada como debería haber sido. Ahora bien, fíjense,
el hecho de que una hipótesis sea aceptada o sea rechazada, no quiere decir que nuestro experimento estuvo bien o mal, sino que ya sabemos algo que no es y ya sabemos algo que es, ¿no? Entonces, ambas hipótesis son muy importantes, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un cuadro de cómo podemos ver estos dos métodos, la inducción o el método inductivo y la deducción o método deductivo. Vemos cómo la inducción parte de una observación, de un registro de un patrón que se da, el planteamiento de una hipótesis y llegamos a una teoría. O sea, de un ejemplo específico llegamos a una generalización o a una regla, un principio, una ley, etc. Y en cambio la deducción empezamos por la teoría, de ahí planteamos ciertas hipótesis que nos llevan a cierta observación y a confirmación de esta hipótesis. Entonces, partimos de una generalización, una regla, un principio, una ley, y llegamos a un ejemplo específico. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, la lógica inductiva y la deductiva son lo que caracterizan a la ciencia y a la investigación. Y prácticamente son las fortalezas del método científico. Entonces, una disciplina se vuelve científica siempre y solo si está aplicando el método científico. Hay algunas disciplinas que ocupan casi la misma secuencia de lo que sería un método científico, pero no se puede demostrar, y eso se llaman las paraciencias. La más común o la más popular es la parapsicología, que es una disciplina que habla de fenómenos que no son observables a simple vista, como la telepatía, la telequinesis, la clarividencia, etcétera, que siguen mucho la metodología o los métodos científicos, pero no son científicos porque no se pueden verificar en toda la población. Bueno, ahora vamos a otro método común en la ciencia, que es el método analítico o lo que también se llama el análisis, ¿no? Entonces, este método es un método en el que tenemos un todo, un conglomerado de eventos o lo que sea, y para saber por qué sucede, tenemos que descomponer ese conglomerado y analizar sus diferentes partes para saber qué es lo que lo compone o lo constituye. Va de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un rompecabezas que lo separamos para ver cómo está constituido, ¿no? O si no, por ejemplo, lo que se llama el análisis estratégico, que estamos preguntando qué es esto, quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, en dónde y cuánto implica el que lo haga así, ¿no? Y por qué y para qué. Entonces, bueno, esta es parte de lo que sería análisis, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos en cuestión médica un tumor, ¿sí? Y el médico lo descompone en sus diferentes partes para conocer si es maligno o no, su grado de malignidad. En el caso de la nutrición, por ejemplo, tenemos una dieta, la dieta cetogénica, que es la que está ahorita muy de moda, ¿no? Entonces, ¿qué componentes tiene? Pues un nutriólogo tiene que descomponer esa dieta, todos los elementos que tiene, ver cómo se relacionan sus diferentes componentes y entonces decir, es que está atacando tal cosa del metabolismo o liberando tal sustancia o estos dos componentes juntos favorecen la pérdida de grasa o qué sé yo, ¿no? Ese es el análisis. Y el método sintético o síntesis es muy diferente a lo que en literatura llamamos síntesis. Esto es muy importante, ¿no? Síntesis es un resumen de algún documento, de alguna historia o lo que sea. Pero el método sintético o el método de síntesis en la ciencia es el que reúne las partes que separamos de algo, pues, un todo, y lo integramos y va de lo abstracto a lo concreto. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes componentes de la sangre y decimos, a ver, si tiene esto y esto, entonces esta persona está anémica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, otro de los ejemplos es un abogado cuando tiene que reunir todas las pruebas, todas las circunstancias que integran un expediente para determinar si es un caso real o si es culpable una persona o si es inocente o si es un caso lícito o ilícito. Bueno, entonces, la ciencia de investigación, y ahora vamos a agregar otro punto, que es la tecnología,
pues prácticamente son las que permiten que nuestro mundo evolucione y esta evolución le permite pues el desarrollo de muchas, por ejemplo, muchos medicamentos nuevos, muchas técnicas, muchos aparatos, muchos instrumentos de vuelo o de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la tecnología? Proviene del griego tecne y de logos, que ya lo sabemos qué es, ¿no? Tecne quiere decir técnica, oficio, y cuando se desarrolla este término tecnología es cuando la técnica se une o se vincula a la ciencia. Abarca un conjunto de técnicas, instrumentos, procedimientos, conocimientos y procesos para la atención, diseño y construcción de objetos o procedimientos para satisfacer las diferentes necesidades humanas. Es decir, la tecnología no nada más es un teléfono celular, no nada más es un aparato que vuela, no es un aparato que se sumerge en el agua, no es una computadora de último nivel, no. También hay procedimientos, ¿sí?, que determinan la atención, ¿no? O sea, de ciertas personas o ciertos eventos, ¿no? Ahorita vamos a ver. La tecnología se puede clasificar en dos, según la manifestación que tenga o según la dinámica que tenga la tecnología. Según la manifestación puede ser tangible o dura. Son aquellas manifestaciones que aportan bienes tangibles. O sea, por ejemplo, si una persona quiere hacer una silla y entonces está en un taller y corta de determinada forma y tiene una estructura específica en la carpintería, a esto se le llama una tecnología dura. O sea, se puede enlistar las características y todo esto, ¿no? O por ejemplo, las componentes que integran un procesador, ¿no? Entonces nosotros lo abrimos y vemos ahí un montón de cablecitos y todo esto, que son los que hacen que se transmita la información de forma determinada, ¿no? La otra forma de la tecnología, según su manifestación, es la intangible o blanda, y de esta es la que nos vamos a ocupar un poquito más. Nos aportan bienes que no pueden verse a simple vista. Por ejemplo, lo que almacenamos en la nube, eso no lo vemos. Sin embargo, accesamos a él por esta tecnología blanda, ¿no? Por ejemplo, estos aspectos humanos que se relacionan con la tecnología, como por ejemplo, la organización en una empresa. Oigan, ¿por qué le hacen este caso a esta persona? Ah, no, pues porque es el gerente. Bueno, ¿y el gerente qué tiene que hacer? Ah, bueno, pues tiene una cierta organización que determina que tenga cierta jerarquía, ¿no? Pero no se puede tocar la jerarquía, ¿no? Bueno, según la dinámica, la tecnología puede ser fija, es decir, que no tiene ninguna variación en sus procesos, que siempre sigue los mismos procedimientos, mecanismos o estrategias. Y por ejemplo, aquí les pongo la tecnología petrolera o la tecnología nuclear, ¿no? Que siempre tiene ciertos pasos que no varían, ¿no? Y es de determinada forma, ¿no? Y la flexible, esa es la que puede manipularse y que puede aplicarse a otras disciplinas. O sea, la tecnología que yo aplico en el laboratorio de química lo puedo utilizar en el laboratorio de análisis de alimentos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, las tecnologías entonces, las tecnologías blandas, tangibles o duras, se basan en principalmente dos cosas. Una son los procesos físicos. Y como podemos ver la mecánica, la eléctrica, la electrónica o la industria, ¿no? Entonces, estos procesos físicos los podemos ver. O sea, para construir un carro necesitamos seguir esta tecnología que te dice que si no conectas esto con esto, pues el carro no va a caminar, ¿no? Y también en esta tecnología también podemos ver procesos químicos o biológicos. Y ahí estamos viendo la tecnología alimentaria, la tecnología farmacéutica, la tecnología agropecuaria, la nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, que esto ya implica, pues, cierto tipo de mecanismos que nos llevan a conocimientos muy específicos, ¿no? O sea, la tecnología alimentaria nos va a decir ciertos procedimientos distintivos que hay que seguir, etcétera, etcétera, ¿no? O los que ahora nos están diciendo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de desinfectarte las manos, etcétera, etcétera, pues lo tienes que hacer físicamente, químicamente, ¿no? O sea,
esta sustancia elimine el virus, que es un ente biológico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, las otras tecnologías que son las intangibles, blandas o gestionales, también las llaman gestionales, se basan en otro tipo de situaciones, que son los procesos intelectuales, es todo lo que no se ve tampoco, ¿no? Lo que estamos razonando y pensando. Y aquí, por ejemplo, la contabilidad, aunque dicen, bueno, esto también se escribe, sí, pero es un proceso mental que es el que nos permite llegar a estas características contables, ¿no? A la estadística, a la administración, al proceso organización, a la psicología, a los servicios. Y esto es muy importante, a los servicios, ¿no? Bueno, entonces, si consideramos estas cosas, tenemos también que considerar que la tecnología, sobre todo la blanda, ¿sí? La que implica procesos intelectuales, tiene 3 acepciones que pueden incluirse dentro de la tecnología, pero les digo, principalmente la blanda, ¿no? La principal acepción, la número 1, es la transformación de materia prima en producto terminado. O sea, de elementos simples vamos a llegar a algo más elaborado. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un montón de ladrillos, ¿no? Y llegamos a la construcción de un cuarto, ¿sí? Esta transformación es parte de la tecnología. O sea, qué altura tiene que tener el cuarto, tiene que tener ventanas, tiene que tener puertas, tiene que tener cierto sustento, tiene que tener cierto recubrimiento, etcétera. O sea, todo eso es tecnología. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de nutrición, hablamos también, por ejemplo, de un producto que podría ser las diferentes frutas, ¿sí? Esa es la materia prima, y nosotros la vamos a transformar en una ensalada de frutas. Eso sería el producto terminado, ¿no? Entonces, esta es la primera acepción de la tecnología. Puede ser, como les digo, dura, porque pues es derivado de alguna de estas cosas, o blanda, cuando nosotros estamos, por ejemplo, ideando un cuadro y de repente, bueno, llegamos a la conclusión de la obra y tenemos un cuadro en donde se manifiesta ahí un paisaje. Bueno, pues esto también es un proceso intelectual, ¿no? Bueno, ahora vamos a la segunda acepción de la tecnología, que implica el uso maestro o experto de maquinaria, de instrumental, de herramientas o de conocimientos sobre determinada área. Es decir, el médico, cuando quiere tomar la presión de una persona, pues tiene un aparato que si no lo sabe manejar bien, pues no le va a dar los elementos que quiere, ¿no? La información que quiere. O un tecnólogo en alimentos, bueno, que les va a decir con qué precisión tienen ustedes que cocer determinado alimento para que esté en su punto excelente de cocción, ¿no? Aquí también surgen lo que se llaman tecnócratas. Los tecnócratas son personas que se especializan en conocimientos muy específicos, pero que son un poquito rígidos, ¿no? Porque hagan de cuenta que no son capaces como de adaptarse a las condiciones de otra comunidad o de otra sociedad. Es decir, por ejemplo, se llaman tecnócratas gubernamentales a los que se fueron a estudiar a Harvard o al MIT en Estados Unidos y de repente quieren aplicar las mismas políticas a la población mexicana que no tienen nada que ver con la estadounidense. O sea, nos comportamos de diferente forma. Entonces, no entienden por qué nosotros no podemos ser iguales, ¿no? Entonces, a eso se llaman tecnócratas. Pero igual, por ejemplo, ustedes han visto a los chefs cómo cortan la cebolla en unos 3 minutos o en 1 minuto, hacen una cosa finísima. Bueno, esa es tecnología en su segunda acepción, ¿no? ¿Cómo usa un nutriólogo la cinta para medir, ¿no? O el estadímetro. Pues ese es un uso maestro. No es lo mismo que una persona que no tiene esos conocimientos llegue y te mida. Por eso es importante que se sepa cómo hacerlo, ¿no? Bueno, y la tercera acepción es la administración de servicios, y aquí implica muchísimo a todas las profesiones que tienen que ver con el ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esta administración de servicios? Pues lo que debemos hacer cuando estamos en determinado papel, en determinada circunstancia. Por ejemplo, frente a un cliente, frente a un paciente. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Walmart
tiene un papelito ahí al lado de la caja que dice, salude a la persona. Bueno, y entre paréntesis dice, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pregúntale si encontró todo lo que buscaba. Tercer punto, si quiere agregar algo al teléfono celular, ¿cómo le llaman? Quiere tiempo libre, ¿no? Entonces, esos puntos son los que van, y lo que les dice es una tecnología de administración de servicios, lo que tengo yo que hacer. Ahora, ustedes, igual que yo, hemos recibido N,000 llamadas de los bancos en donde nos dicen, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha sido su día el día de hoy? Le llamo para informarle tal y tal. O sea, todo es una recitación que lo tienen hasta por escrito, ¿no? Actualmente, por ejemplo, algo que se ve muy claro es cómo tenemos que comportarnos si tenemos este virus, ¿no? Entonces, hay que salir, hay que aislarse, hay que ponerse el gel, hay que ponerse guantes, el cubrebocas, etcétera. Bueno, es cuando nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer, es la administración de servicios. Entonces, si ustedes están intentando ser nutriólogos, pues es una de las acepciones de la tecnología que más van a manejar. Bueno, las tres, pero esta es una muy importante. Si ustedes no saben dar el servicio, pues nunca van a tener pacientes. ¿Cuántos de nosotros hemos ido con un doctor que de repente nos trata muy grosero y decimos, no, con este no vuelvo? Es porque la tercera acepción de la tecnología no le fue enseñada y no sabe cómo tratar a sus pacientes, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta chica que lleva 4 tarros de cerveza. O sea, ¿cómo tiene que llevar estos tarros para que no se le caigan, ¿no? Y que tengan precisamente ese tipo de espuma, etcétera. Esta es tecnología. La otra es, ¿cómo tengo yo que proporcionar ciertos alimentos envueltos, no envueltos, calientes, esto, lo otro? Fíjense cómo está sonriendo estas personas que están dando el servicio a otras personas, ¿no? Y igualmente un nutriólogo, cuando está diciendo de estas características, tiene usted que comer esto, tiene que comer lo otro, tiene que comer aquí, y tengo que llevar una historia clínica, así y asado. Esa es la tercera acepción de la tecnología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, dentro de la tecnología, la administración de servicios ha causado mucho pues impacto el uso de las infografías, que están basadas en las tecnologías de la información y que nos dan elementos como para que las personas puedan o sepan cómo comportarse ante determinadas circunstancias. Entonces aquí les pongo un póster del COVID-19, digo, es lo de actualidad, ¿no? Tal vez el próximo año esperemos que estemos platicando de la playa o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero entonces, aquí les dice precisamente lo que tienen que hacer, lo que tienen que creer, ¿no? Pero es algo que muy importante y es algo que les tiene que cambiar desde ahorita y para siempre, es que si son científicos tienen que tener una fuente fidedigna. Y una de las fuentes fidedignas, pues, nos va a decir qué referencia tiene. Aquí en este caso está OPS, que la OPS es la Organización Panamericana de la Salud, y entonces ahí les pone la referencia, el contacto, lo que sea, para que vean que no es ninguna fake news, ¿no? Como se llaman ahora, ¿no? Bueno, entonces, los avances de las ciencias muchas veces dependen de la tecnología, igualmente que de la investigación, pero nos proporciona elementos útiles para lograr nuevos conocimientos. Y eso nos está hablando de lo que se llama el paradigma. Aquí tenemos una imagen de lo que se pensaba que era el mundo, ¿no? Era una superficie como tipo plana, ¿sí? Que estaba sostenida por un dragón, en otras culturas por unos atlantes, en otras culturas por una tortuga, en fin, ¿no? Y entonces decían, si por ejemplo tú te alejas mucho de la tierra y te vas hacia el mar, lo que va a pasar es que te vas a caer porque esto es la tierra tiene un límite y de ahí en fuera está el vacío, no hay nada. Entonces nadie se aventuraba a ir más allá, ¿no? Entonces, cuando alguien se aventura, pues entonces ve que la tierra es redonda y que se le puede dar una vuelta completa, ¿no? A esa esfera que es nuestro mundo, ¿no? Entonces, cambiamos de paradigma, dejamos de pensar en que la Tierra es plana para pensar que la Tierra es redonda, ¿sí? Y bueno, y eso nos da una nueva concepción del mundo, porque entonces nos permite hablar de los movimientos de rotación, de traslación,
de los comportamientos de los demás planetas, etc. A esto se le llama un paradigma científico, el cambiar del paradigma de la Tierra plana al paradigma de la Tierra esférica. Ahora, otros están diciendo ahora el paradigma de la Tierra sólida y el paradigma de la Tierra hueca. O sea, son muchos paradigmas y eso nos dan otras derivaciones de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es un paradigma? Pues se relaciona con el concepto de cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Pues es una idea que tenemos del mundo que nos rodea. Es un conjunto de experiencias, creencias y valores que inciden en la forma que un individuo percibe la realidad y responde a ella. Una cosmovisión o un paradigma es el paradigma machista, por ejemplo, ¿no? Que existía, que cada vez está, esperemos que en remisión, ¿no? Pero que decía que la mujer era para estar en su casa, lavando platos y atendiendo niños, y que no podía pensar más allá de su casa, ¿no? Esa es una cosmovisión, ¿no? Bueno. Y también se puede considerar que es la manera en que el mundo es entendido por un grupo de personas. O sea, esas personas que de repente tienen ideas de que los negros son inferiores a los blancos. Bueno, esa es una cosmovisión. Mala o buena son la forma de cómo se ve o cómo se percibe el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es un paradigma en particular? Bueno, aparece con Thomas Kuhn en 1962, que se llama La estructura de la revolución científica, y ahí empieza, o ahí concibe el nombre de paradigma. Y hay diferentes paradigmas. Uno es el filosófico, que se refiere al mundo y creencias sobre la realidad, pero que están fundamentadas en todos estos pensadores antiguos, como Aristóteles, Sócrates, todos ellos, cómo pensaban el mundo, ¿no? El paradigma científico, que es un paradigma que se basa en problemas resueltos, en aplicaciones, nuevos descubrimientos. Por ejemplo, no teníamos idea hace un año, no podríamos estar hablando del coronavirus. ¿Qué es eso? No, o sea, no teníamos ni idea. Pero actualmente, a partir de lo que pasó en China y de que resolvieron el problema, pues están dándose varias aplicaciones y intentos de vacunas, etcétera, ¿no? Cuando nosotros llegamos a ese conocimiento, puede surgir un nuevo paradigma, que digan, no, pues esto surge de una pues conjunción de factores como la suciedad que tenían en los mercados chinos. Ah, bueno, entonces hay que evitar esto para que no se generen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, otro tipo de paradigma es el paradigma social, que nos habla de las creencias, de los valores, las costumbres de una comunidad y cómo estas se van desarrollando dependiendo de la evolución. También las creencias cambian y dan lugar a nuevos paradigmas. Esos paradigmas sociales nos dan idea de otras costumbres. O sea, ya, por ejemplo, nadie cree que existan los hombres lobo, por ejemplo, ¿no? Cuando se ve que no hay ninguna consecuencia y que, por ejemplo, hay un padecimiento que es el que hace que una persona se vea excedida en su respuesta pilórica, o sea, que le sale pelo de la cara y de la espalda y todo eso, pero que es un problema, no es una situación mágica, ¿no? Y el paradigma sociológico, que nos habla de las relaciones internas y externas que tiene una comunidad científica, o sea, qué se da aquí, qué no se da allá, etcétera, ¿no? Los paradigmas tienen dos principales enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Y el cualitativo se interesa por la comprensión de la conducta humana desde la perspectiva de quien la desarrolla. Por ejemplo, aquí estamos viendo un pintor y una estructura bastante complicada o compleja, revuelta, y él miren lo que está pintando, ¿no? Eso es lo que él interpreta de esa realidad. Claro que eso es lo menos, lo vemos al revés, ¿no? Que lo que está en el cuadro es lo que está real, y los pintores y los artistas lo ven de otra forma. Se interesa en la subjetividad, ¿qué piensa esta persona, no? O sea, por ejemplo, a la hora de la comida, los paradigmas cualitativos es, ¿por qué a los mexicanos les gusta el chile si es un agente que irrita las mucosas gustativas? Ah, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿De dónde se origina esto, no? Es holista, quiere decir que no es generalizable. Yo no puedo decir que a todos los seres humanos les guste sentirse irritados de la lengua cuando comen chile, ¿no? No es generalizable, es exclusivo de una población. Generalmente sigue el método inductivo, ese paradigma cualitativo. Está orientada a los descubrimientos, a la exploración, a la descripción,
y está fundamentado en la realidad. La obtención de datos profundos con gran riqueza interpretativa y asume una realidad dinámica. El cuantitativo es diferente, le interesan más los datos, todo lo que es muy, muy objetivo. Entonces utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con bases en mediciones, cuánto, dónde, por qué, etcétera, ¿no? Está orientado a resultados y a comprobación, verificación, es muy objetivo, considera que el mundo social es cognoscible y medible, o sea, si las personas se comportan así es por esto y esto y esto. El método primordial que utilizan es el deductivo, es generalizable porque lo que pasa aquí puede pasar allá, o sea, H2O es agua aquí en China, ¿no? Es particularista y fiable y asume una realidad estable. El cambio en los paradigmas se da de forma diferente. El paradigma social o el cualitativo cambia porque son temporales. Cambia por moda. Hagan de cuenta, antes se pensaba que la mujer no debería usar pantalón. Y ahora ya es una cuestión que pues todos usamos pantalones, ¿no? Que los hombres, un paradigma social es que los hombres no deben usar falda, a menos que sean escoceses, ¿no? Entonces, bueno, ese es un paradigma social. ¿Cuándo cambia? Pues porque toda la gente dice, pues como que es más cómodo el pantalón o es más cómodo la falda para los hombres, bueno, entonces ahí cambia, ¿no? Aquí les pongo uno de que antes las mujeres llevábamos velo cuando íbamos a la iglesia, actualmente ya entramos sin velo. Ahora, los paradigmas científicos, ¿cuándo cambian? Cuando nosotros descubrimos algo nuevo. Cuando nosotros teníamos la concepción de que la Tierra giraba, que la Tierra era el centro del universo, pues teníamos otro tipo de cosas. Cuando se comprueba lo diferente, entonces es cuando el paradigma científico cambia y entonces hay una teoría heliocéntrica, ¿no? Bueno, entonces aquí llegamos a la tarea. La tarea de esta vez es identificar un paradigma social y un paradigma científico, no los que vimos, ¿no? Y describe la causa que provocó el cambio, o sea, antes qué pasaba y ahora qué pasa, tanto científico como social. Y luego, escribe 3 ejemplos de cada una de las acepciones de la tecnología, esa es la segunda parte. Maestra, ¿podría regresar la diapositiva anterior, por favor? Pero si está grabada, acuérdate. Bueno, gracias. Gracias. Vale. Y entonces, la siguiente es que 3 ejemplos de cada una de las acepciones de la tecnología. De la primera, de la materia prima, de la segunda, del uso experto, y de la tercera, de administración de servicios. Y esas dos tareas me las suben a la plataforma. Estamos que podría ser el sábado o lo dejamos para el lunes. El lunes. Bueno, el lunes sin mayor plazo. ¿Estamos claros? Maestra, disculpe, ¿podría poner presión para que las suban a tiempo? Porque luego las suben como el domingo en la tarde. Sí. Por favor. Ok. Hoy les digo. Bueno, Gracias. ¿qué más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se dan cuenta qué importante es la metodología de la investigación para cualquier estudio, cualquier disciplina? A veces nos cae gorda, o sea, como que, ay, otra vez, como que concepto de ciencia y no sé qué, pero cuando lo aplicamos vemos qué interesante es y que si tenemos control sobre todas las variables y sobre todo lo que podemos investigar, pues llegamos muy alto. Nada más, por ejemplo, les digo, una chica que egresada de la licenciatura en nutrición que empezó a tener preguntas así muy, muy especiales sobre cierto tipo de conjunción como celular y empezó a desarrollarla en el servicio social. Los del servicio social le dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a hacer la maestría? Te damos beca. Le dieron beca. Se hizo la maestría, se fue de estancia a Barcelona. En Barcelona le ofrecieron trabajo porque le dijeron, oye, nos interesa mucho, ¿por qué no te quedas a hacer el doctorado? Hizo el doctorado y bueno, ya acaba de entrar a una universidad alemana en donde la escogieron entre 72 participantes, solamente escogieron a 2 personas, ella fue una,
porque la curiosidad científica la ha llevado a descubrir y a hacer muchísimas investigaciones que son muy válidas en el área de la nutrición, más que clínica básica, ¿no? Nutrición básica. Entonces, como les digo, son situaciones que permiten tanto a las personas como al mundo, pues, crecer en conocimientos. ¿Alguna pregunta? No. Ok, ahora. Ajá. Sobre la primera tarea, hay Exacto. muchas dudas. Ajá. Bueno, primero tenemos que investigar los 3 diseños. Claro. Y después de ahí de investigar los 3 diseños, ponemos ejemplos de cómo sería, por ejemplo, una investigación del coronavirus con el preexperimental, cuasi experimental y experimental puro. Exacto, así es. ¿Es uno con cada uno? Sí. Maestra, perdón, ¿no se supone que la tarea era elegir una pregunta y de esa desarrollar con uno de los tipos de investigación? No, con cada uno. Bueno, puede ¿Entonces ser. serían 3 preguntas diferentes? No, puede ser una. Acuérdense qué es lo que les digo. O sea, tú escoges el diseño, pero cuando tú tienes una pregunta de investigación, dices, bueno, voy a utilizar el diseño preexperimental porque me parece que no puedo tener los antecedentes de este grupo o lo que sea, ¿no? Entonces, sería de esta forma. Por ejemplo, a mí se me ocurre, bueno, una vez fui a un súper y estaba el tigre Toño. ¿Cómo se llaman? Botargas del tigre Toño. Y estaba bailando y cantando y bla, 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 bla. Entonces dicen, a ver, ¿cómo se desarrolló la venta de sucaritas en el supermercado? Y entonces cuentan, ¿no? Ah, pues se vendieron 300. Sí, pero ¿cuántos se vendían antes? Ah, no, pues eso no sé. Entonces, ¿cómo sabes que el tigre Toño fue el efecto? ¿Sí? Ese sería un preexperimental. Sabes lo que pasó en ese momento, pero no tienes los antecedentes. Entonces se queda un poquito corto, ¿no? O sea, nos falta información ahí. ¿Sí? Maestra, es que en la tarea, bueno, en la clase que quedó grabada, solo decía que un solo ejemplo, o sea que solo nos basáramos en un solo diseño, no en los 3. Ok, bájense en uno, en el que escojan. Está bien. ¿Cuál otro? Gracias. Ahora, una cosa sí es importante, las referencias. ¿Sí? Cuando van a investigar los 3 diseños, van a buscar con mínimo 3 referencias, ¿ok? Y les dije que no sean de Wikipedia, ¿no? Que no sean de Wikipedia. 3 referencias que les hablen del diseño y todo. Y las referencias deben ser con formato APA, porque alguien empezó a decir, no, nunca nos dijo que con referencias, nunca nos dijo, pues ya está, les dije que el formato APA, pero bueno. ¿Ok? Referencias. Tenemos que tener menos cuánto tiene fundamentos. que ser la extensión? ¿Qué? Más o menos cuánto tiene que ser la extensión de la tarea. No tengo extensión. Aquí lo importante es que lo hagan bien. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, en una de las presentaciones les puse el formato, ¿no? ¿Sí? ¿Lo vieron? Bueno, al final de una de las presentaciones está el formato en donde están los 3 escudos, el título, el nombre, la fecha, bla. Revisen. ¿Sí? A ver, ¿qué otra cosa? Algunos preguntan que si se sube en Word o en PDF. Yo preferiría en Word, pero igual. O sea, prefiero en Word porque en Word se puede corregir con comentarios y todo, y en PDF no estoy muy segura cómo hacerlo. Entonces, maestra, no vamos a investigar sobre el coronavirus, simplemente vamos a poner, por ejemplo, utilizamos el preexperimental porque en este me pide que busque tales datos y esos datos sí los puedo obtener yo por medio de una investigación o algo así. O no podemos usar este tal tipo de diseño porque pide que hagamos entrevistas y con eso del coronavirus no podemos entrevistar a una persona enferma o algo así. Puede ser, algo así. Ajá. Ok.
prácticamente es pensar en un problema de investigación y decir, yo utilizaría este diseño porque de esta manera puedo obtener tal cosa. Ah, ¿no? ok. Por ejemplo, Entonces, con solo utilizar una investigación está bien, ¿verdad? O sea, no tenemos que usar las 3. Sí, solo con una. con una aunque sea, ¿ok? Pero sí las 3 referencias mínimo, ¿ok? Sí, mis gracias. ¿Es como un protocolo? Sí, pero acuérdense que un protocolo, pues eso no lo vimos en esto porque ya no nos da tiempo ni nada. Tenemos que plantear objetivos, la justificación, lo que es un marco teórico, la hipótesis que estamos pensando, qué tipo de sujetos o qué tipo de elementos vamos a necesitar, qué instrumentos, no, o sea, ese es un protocolo completo. Sí, pero es mucho pedirles, sobre todo a las personas que no han tenido nunca metodología de la investigación, que desarrollen un protocolo. Es más o menos plantear como qué otras ideas se les ocurre a ustedes que podrían investigar, en este caso del coronavirus o de cualquier otro problema que pudieran investigar. Como les decía, por ejemplo, lactancia materna, pues ya está muy saturado, debería ser una investigación súper novedosa como para que pudiéramos decir algo de lactancia materna, ¿no? ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Es mejor la lactancia materna que la lactancia artificial? Pues sí, ya lo sabemos y hay 80 millones de referencias que nos hablan de que así es. Entonces, ¿para qué lo vamos a investigar? Pero si yo me planteo una situación así de que la lactancia materna va relacionada con la psicología del apego y genera una circunstancia psicológica que es benéfica para el ser humano, sí, ¿desde qué punto de vista lo estás viendo? Ah, bueno, pues eso cambia, ¿no? ¿Sí? O sea, ya se vuelve un poquito más novedoso. Oye, Miss, entonces prácticamente la tarea es hacerte una pregunta y con esa pregunta ver cuál tipo de los que nos diste de los 3 nos va a ayudar a llegar a la respuesta de esa pregunta. Exactamente. Ah, ok. Gracias, Miss. Pero sí defínanme bien lo que es el preexperimental, el experimental y el cuasi experimental, sin ser repetitivos de esta presentación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Miss. Con tres referencias diferentes, en fin. Bueno, ¿alguna otra cosa? Sería todo. Bueno, ahora, traten de, ¿cómo les diré? Como de resolver lo más pronto posible todo esto. ¿Poner en la investigación el diseño que lleva o solamente ponemos la investigación y ya? ¿Cómo? Sí, o sea, debemos de poner si es experimental o así, o solamente ponemos la investigación. No, tienen que poner qué diseño es el que escogieron, por qué lo eligieron, y cómo sería el planteamiento, ¿no? Ah, ¿sí? ok, va. Acuérdense Gracias. que es como imaginación también, ¿no? ¿Cómo lo harían? O sea, si tuvieran los elementos, yo sé que no los tenemos, pues. Ajá. Hagan de cuenta, si yo tuviera un laboratorio, ¿yo qué escogería y cómo lo haría? Ajá. Si escojo el diseño tal, si escojo el diseño tal o cuál, ¿no? Bueno. Si no hay ninguna otra pregunta. No. Ok. Entonces, acuérdense que vamos a estar en contacto con ustedes en cuanto la rectora nos dé indicaciones. Entonces, no se preocupen por situaciones así de, qué va a pasar, cómo va a estar, cuándo va a ser el examen, porque evidentemente todos los alumnos de la universidad están en las mismas circunstancias que ustedes. Entonces, ella nos va a dar las indicaciones para que veamos cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, no se preocupen o sea, no se angustien, pues, o sea, traten de estar protegidos, de seguir las indicaciones, de ser cautos, si es necesario que salgan, pero no vayan a visitar a sus abuelitos o extremen precauciones. O sea, esperemos que esto sea una circunstancia que nos permita
que nos permita pues, acordarnos en el futuro, ¿no? Ustedes que se los cuentan a sus nietos, fíjense que pasó esto, hicimos esto, en fin, ¿no? Oiga, maestra, sobre la tarea 2, ¿la puede explicar otra vez? Sí. Aquí acuérdense que hablamos de los paradigmas, el paradigma social y el paradigma científico. Entonces, tienen que elegir un paradigma social y elegir un paradigma científico. O sea, algo en lo que se creía y que ahora ya no se cree en el científico. Algo que se hacía antes y que ahora ya no se hace en el social. Y entonces, describan qué causa provocó el que cambiara, ¿no? Así como dijimos, se creía en la Tierra plana, ahora se cree que es esférica, ¿no? Ok, bueno, hay algunas personas que están volviendo a creer que es plana, ¿no? Entonces, bueno, no sé si supieron que un investigador hizo un cohete y para demostrar que la Tierra era plana, ¿no? Y pues el cohete se incendió y falleció ahí. Hace como 2 semanas, yo creo. Bueno, pues entonces ahí describen la causa que creen que o que provocó el cambio. Y luego, la segunda parte, que es diferente, es que escriban 3 ejemplos, uno por cada acepción de la tecnología, 1 de la materia prima, 2 del uso experto en maquinaria y 3 de la administración de servicios, que no sean iguales a los ejemplos que vimos. Y ya, eso sería todo. Gracias. De nada. Gracias. Bueno, entonces, chicos, pues... Tengo una pregunta. A ver. ¿La bibliografía también debe ser en formato APA en la tarea 2? ¿En cómo, perdón? En formato APA. En el formato APA. Sí. Ajá. En la tarea 2 también debemos de poner bibliografía formato APA. Exacto. Gracias. Sí, de nada. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra cosa, pues acá nos despedimos, chicos. Espero que estén muy bien y que se cuiden mucho y que pronto regresemos de esta contingencia. Gracias. Gracias, maestra.